Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta actividad a la cual hemos convocado la Escuela de Administración Pública y el programa de posgrado en Administración Pública en la celebración de la Semana de la Evaluación. La Semana de la Evaluación es una actividad que se realiza a nivel hemisférico y congrega un sinfín de organizaciones públicas, privadas, ONGs, organismos internacionales, con diferentes actividades, cursos, charlas, conversatorios, talleres. Y la Escuela de Administración Pública y el posgrado en Administración Pública no quisieron dejar pasar esta oportunidad y pues hemos organizado este conversatorio. Para este conversatorio hemos convocado a diferentes personas que realizaron su trabajo final de graduación, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de posgrado, a nivel de nuestra maestría. Justamente porque ellos tomaron la decisión de realizar esa investigación en un tema relacionado con la evaluación y contamos con la participación del licenciado Sadam Solano. Él es funcionario del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, y él desarrolló para obtener su grado de licenciatura en Administración Pública el siguiente trabajo: evaluación de procesos y resultados del programa de cuadernos e implementos escolares en el periodo 2015-2018 en las áreas regionales de desarrollo social, noreste, suroeste, Heredia, Alajuela y Cartago del Instituto Mixto de Ayuda Social. Después de la presentación de SADAN tendremos la presentación de dos trabajos finales de investigación aplicada que se hicieron a nivel de posgrado en Administración Pública. En el primero tendremos la participación de Victoria Araya, de Pedro Jiménez y de Sujei Monge. Todas estas personas que les acabo de mencionar trabajan en la Contraloría General de la República y para obtener su grado de maestría en Administración Pública con énfasis en Gestión Pública, desarrollaron la evaluación del diseño y ejecución del Sistema Integrado de Capacitación en Contratación Administrativa, SICA virtual, bajo la modalidad de enseñanza-aprendizaje virtual y determinar los posibles resultados en la administración pública. Y vamos a cerrar con la tercera presentación, que en este caso la realizará Juan Miguel Rodríguez, donde nos va a presentar los resultados de la evaluación del diseño, gestión y ejecución del programa Avancemos, bajo los criterios de cobertura, eficacia y eficiencia, trabajo que realizaron Juan Miguel y Marley, que en esta oportunidad no nos puede acompañar. Para la Escuela de Administración Pública a nivel de licenciatura y para el programa de posgrado en Administración Pública, en su maestría con énfasis en gestión pública, pues es un placer poder compartir con todas las personas que nos están acompañando a través de la transmisión que estamos llevando a cabo a través del Facebook Live de nuestra escuela y las personas que nos acompañan aquí en la sala del Zoom. Cada uno de estos trabajos va a ser presentado en un tiempo no mayor a 15 minutos. Una vez que ellos hayan concluido con su presentación, procederemos a hacer el intercambio con la audiencia. Para las personas que nos acompañan en la sala de Zoom, les vamos a pedir que utilicen el chat para ir colocando sus preguntas. Agradecer a la Escuela de Administración Pública por la invitación a la presentación del trabajo final de graduación, que ya como lo dijo don Leonardo, se centró en realizar una evaluación de procesos y resultados del programa de cuadernos e implementos escolares del IMAS en el 2015 al 2018 en 6 de sus 10 regionales. Para iniciar, me gustaría hablar un poquito sobre los aspectos generales de este trabajo final de graduación en el marco de cómo se realizó, haciendo énfasis en la metodología utilizada en función de la población con la que estábamos trabajando. Primero, indicarles que el trabajo final de graduación se realizó bajo la modalidad de práctica dirigida, donde su objetivo general se centraba en realizar una evaluación de procesos y resultados del programa de cuadernos e implementos escolares,
como ya se los hemos dicho de Limas, para el establecimiento de recomendaciones de mejora para el programa. Entonces ahí tuvimos 4 objetivos específicos relacionados, uno con describir la lógica de intervención del programa de cuadernos e implementos escolares, luego analizar su modelo de gestión, luego analizar con los criterios de eficiencia, eficacia y pertinencia las fases de formulación y ejecución y seguimiento del programa, y por último la elaboración del plan de recomendaciones. Por eso entonces el trabajo final de graduación desarrollado por mi persona se desarrolló como en fases o etapas, donde primero hicimos la definición de la práctica dirigida. Posterior a ese, hicimos la elaboración del modelo de gestión del programa, puesto que el programa no contaba con uno, y procedimos a definir el diseño de evaluación y se hizo la selección de la muestra, y luego empezamos a trabajar con los actores para finalmente elaborar los resultados y el plan de mejora. Entonces es importante hacer aquí mención que el trabajo final de graduación inicia con el proyecto de TCU que se hizo también de realizar una evaluación. Entonces yo decidí continuar este proyecto ya más formalmente con el trabajo final, y entonces a nivel de la evaluación, digamos, de lo que nos propusimos hacer, exactamente estaba relacionado con una evaluación de tipo formativa durante la ejecución del programa, puesto que el programa de cuadernos e implementos escolares en la actualidad se está ejecutando bajo un enfoque mixto, con un diseño mixto en paralelo, predominantemente cualitativo. Entonces, y aquí es donde voy a hacer más énfasis en relación con la metodología. Para ponerlos en contexto, el programa de cuadernos e implementos escolares de Limas es un programa que se ejecuta desde el año 2008, que lo que está dirigido es a la entrega de paquetes escolares a las personas estudiantes de los centros educativos donde estos no tienen la posibilidad de contar con los insumos necesarios para iniciar el ciclo educativo. Entonces, el gran desafío que teníamos o a lo que nos enfrentamos fue cómo trabajar con niños de distintas edades, porque estábamos hablando que eran niños desde primer grado, es decir, desde 6 años que no tenían la capacidad aún de leer o escribir, hasta adolescentes de 12, 13, 14 años de sexto grado. Entonces, aquí en esta diapositiva pueden ver ustedes las imágenes que a nosotros nos abocamos a trabajar en función de análisis de discurso y de contenido, porque lo primero que hicimos fue no trabajar con los chicos y decirles a los de primer grado ¿cómo entramos? ¿Cómo rompemos ese hielo para obtener información necesaria que requerimos para hacer el análisis de la información? Entonces lo que les pedíamos a los chicos era que nos dibujaran, ahí como pueden ver, cómo se sintieron con la entrega del beneficio, ese paquete de implementos escolares que Limas les estaba entregando, y también en ese proceso de que ellos estaban dibujando, pues nosotros nos acercábamos, bueno, en este caso mi persona se acercó y empezó a conversar con ellos, cuénteme qué es el dibujo, o sea, qué significa, qué es lo que vos estás dibujando acá, y poder empezar entonces ahí ver, no, primero que decir, no sé, que el programa es una gran ayuda porque yo no tenía el útil, o sea, empezar a sacar esa información cualitativa que los niños, digamos, en estas primeras etapas iniciales de primaria no nos iban a poder dar, y luego también trabajar con grupos focales, con los estudiantes y empezar a consultarles qué pensaban del programa, y que al final nos dieran un mensaje que les dirigieran al ministro que encargado del programa por ese beneficio que se les entregó. Entonces, fue una experiencia sumamente interesante porque estuvimos trabajando desde lo que fue casi a 3 kilómetros con la frontera con Panamá, en Aguabuena, que estuvimos visitando centros educativos, hasta la frontera con Guanacaste, es decir, estuvimos trabajando en todo el territorio, que con chicos de Limón, con chicos de San José, para también ver esas realidades. Entonces, es de ahí donde me di a la tarea de decir que lo más importante en este proceso de evaluación es adaptar los instrumentos a la población con la que se trabaja. ¿Qué quiere decir? Adaptar esos formularios. Por ejemplo, si son chicos, nosotros lo que hicimos aquí en esta imagen, ahí ven una de las colaboradoras de Limas, que fue Mardi,
les decíamos, bueno, dígame con caritas, ¿qué le pareció? Si está bien, si está mal, con los tipos de las caritas de las emociones que tenían, que nos permitieron sacar esa información tanto cualitativa y cuantitativa para analizarlo. Por eso la información se hizo desde ese análisis del discurso, del trabajo con grupos focales, de analizar bases de datos, de hacer triangulación de las fuentes y también desde lo que ya estaba escrito. Entonces, a modo general, los resultados de la evaluación, primero se trabajó con alrededor de 3.404 estudiantes, de los cuales el 49,91% eran hombres y el 50,09% mujeres, de los 6 niveles de primaria y de zonas de procedencia, tanto urbana, predominantemente urbana, rural y predominantemente rural, de acuerdo con la clasificación del INEC. Y también se trabajó con 500 padres de familia, ¿verdad? De todas las zonas cuyos ingresos estaban relacionados con las líneas y métricas que trabaja Limas. Entonces, y en donde promedio estas familias tenían de 2 a 3 hijos. Entonces ahí nos encontramos con un programa que, si bien es cierto, está cumpliendo con su objetivo, es decir, que está llegando a los centros educativos, que el decreto lo establece, que está entregando el beneficio, que le está permitiendo a esas personas estudiantes ingresar al sistema educativo, tiene una serie de oportunidades de mejora, como el tema de los plazos. Estamos hablando que el Instituto Mixto de Ayuda Social entrega por año 180,000 paquetes y que ha venido este monto que se entregó, por ejemplo, en el año 2018, que fue que se aplicó la evaluación, ha venido en aumentos. Empezaron desde 150,000, 160,000, 175,000 y ahí se fue avanzando. Es decir, estamos hablando de un proceso que se centra en una contratación administrativa para adquirir los implementos escolares que se requieren para hacer estos paquetes y que posteriormente mediante un contrato también sean distribuidos. Entonces ahí empezamos a encontrarnos los problemas existentes en cuanto a los plazos de entrega del programa, en cuanto a la no identificación por parte de los beneficiarios de que es el IMAS el sujeto que les está dando pues el paquete, sino que lo asocian más con la persona directamente que lo entrega. Es decir, hay una identificación más de parte de que es el centro educativo o de que es el mismo Correos de Costa Rica, que en el momento de la evaluación era quien tenía el contrato de la distribución, y también que a nivel de procesos, teníamos la afectación que podría tener el proceso de contratación administrativa y todo lo que implica el adquirir esos paquetes y distribuirlos. Entonces, me gustaría nada más, a la luz de este conversatorio y del foro, de la experiencia desde un proceso de licenciatura, es decir, desde ya la culminación de los estudios en administración pública, la importancia que tiene reconocer primero la metodología que sea acorde con la población. Es decir, nosotros no podemos partir de la premisa que vamos a utilizar los mismos instrumentos o un formulario igual para todos, para toda la población, porque ahí que ese fue el desafío que logramos romper con el tema de esta metodología, es decir, cómo yo adapto mi encuesta a un niño para que el niño pueda darme la información, también una persona desconocida que viene de San José y que viene a preguntarme qué nos pasó. Tuvimos una anécdota que en el proceso cuando estuvimos en la escuela de Limón, una niña llegó llorando porque pensó que éramos los señores, los ATAP que venían a ponerle la inyección. Entonces la chica llegó llorando al proceso porque no sabía qué era lo que iba a hacer y pensó que lo íbamos a vacunar. Entonces también es partir de esa realidad de la población con la que estamos trabajando para que nosotros podamos adaptar los instrumentos y que podamos acercarnos a ellos de una forma al lenguaje que ellos utilizan, es decir, el lenguaje de los dibujos, analizar ese contexto. En la presentación de los resultados que se hizo, la evaluación que se hizo a Limas, teníamos un mural con los dibujos de esos niños y los mensajes, porque realmente esa información cualitativa que está y desde ese análisis de discurso que se pueda generar de esa información, se obtienen hallazgos cualitativos importantes para sustentar los datos cualitativos que encontramos.
Otro aspecto muy importante es la importancia de la definición de la teoría del programa, la cadena de resultados y el modelo de gestión del programa. Cuadernos e Implementos Escolares es un programa que nace bajo un decreto y bajo ese decreto inicia su operalización. Es decir, que las personas en aquel momento no formularon qué se entendía, qué es una teoría del programa, qué es un modelo, qué es la cadena de resultados. Por lo tanto, también antes de iniciar a hacer esa evaluación, tuve que detenerme a definir qué era la teoría del programa, a definir esa secuencia lógica que nos permite ver con la cadena de resultados y el modelo de gestión. Y diseñar un modelo de gestión para el programa donde en la actualidad no hay teoría o no existe mucha teoría que a nosotros nos permita indicar por dónde es la luz, sino comparar qué es lo que hay, qué es lo que nos dice Mideplan con sus guías, por ejemplo, para la formulación de políticas públicas en cuanto al modelo de gestión de un programa, que hay a nivel internacional sobre ese punto. Y por último, la utilidad de los resultados de la evaluación para la institución. Esta evaluación fue un proceso que duró 2 años, digamos, en su formulación, desde que se inició con lo que fue el proyecto del TCU hasta culminar con ya la entrega formal del documento del trabajo final de graduación y que permitió a la institución ver básicamente cuál era el estado de situación de ese programa, mejorando, por ejemplo, los tiempos de respuesta. Desde que se aplicó la primera evaluación, salió esto de los tiempos de respuesta y vimos una mejora al año siguiente en cuanto a no llegar el paquete en el mes de mayo, cuando ya el ciclo lectivo tenía 2 meses de haber arrancado, sino básicamente llegar en febrero o marzo, que básicamente que es un periodo donde lo estamos viendo. Y también de reflexionar acerca si realmente la entrega del paquete de implementos escolares es el mecanismo más idóneo para garantizar que las personas estudiantes puedan comprar los útiles en función del costo-beneficio, del tiempo en que se le está entregando y cómo está siendo utilizado ese paquete. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como yo lo mencioné, el programa responde a la necesidad bajo la cual nace, nos encontrábamos con que como el paquete a veces llegaba, por ejemplo, en el mes de junio, los padres de familia lo guardaban. Entonces ese paquete quedaba para el otro año y el otro año llegaba otro paquete. Es decir, ¿cómo hacemos más ágil, cómo hacemos más eficiente la entrega de ese beneficio? Que entonces, coyunturalmente, en ese momento, cuando se terminó de aplicar la evaluación, el IMAS asumió Crecemos, ¿verdad? Que es que lo que conocíamos antes como FONAVE. Entonces, ahí fue donde se vio esa ventana de oportunidad de por qué si ya tenemos una población identificada que está en secundaria, perdón, en primaria, ¿por qué no le entregamos un subsidio económico que sea equivalente a los paquetes que yo le estaba entregando con única transferencia al inicio del año para que los padres de familia lo pudieran adquirir? Que de hecho hoy en la tarde estaba hablando con doña Gretel, que es digamos, que fue la que en ese momento fue coordinadora antes de la señora Rosibel, con quien iniciamos el proceso, y me decía que ya están en la formulación de la justificación para analizar si es viable esto, qué implica esos pros y contra de pasar de un beneficio material, porque es el único, de todos los subsidios que el IMAS tiene, es el único beneficio que entrega algo material y no una transferencia monetaria o un subsidio económico. Entonces, de ahí la importancia que tiene esa utilidad y los resultados que podamos generar. Y también el crecimiento que puede tener desde la licenciatura, de un proceso de formación, realizar una evaluación. Ya sabemos que hay una especialización, hay una maestría en evaluación, pero también la importancia que tiene desde la formación base de nosotros como administradores públicos, el tema de la cultura de la evaluación, y que ese proceso que nosotros realizamos y que nos vayamos a enfrentar, cuando trabajemos a un proceso con población que no tiene las mismas características, que es una población diversa, hacer esa adaptación metodológica para obtener los resultados que necesitamos. Con esto finalizo y agradezco el espacio. Muchísimas gracias, Sadán. Vamos ahora a tener la presentación del siguiente equipo, que está conformado por Pedro, por Victoria y por Sujei. Aprovecho mientras Pedro comparte la presentación
de saludar a la profesora Maritza Rojas, que la tenemos aquí en la sala de espera, que fue la profesora que le correspondió guiar a estos tres equipos. Así que pues aprovecho nuevamente para repetir lo que dije de el saludo a la profesora y agradecerle el trabajo. Así que pues adelante con la segunda presentación. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a la Escuela de Administración Pública y un agradecimiento por la invitación. Nosotros hicimos una evaluación al diseño y ejecución del sistema de integrado de capacitación y contratación administrativa, el que comúnmente se conoce como SICA virtual. Este programa de capacitación se le da bajo la modalidad virtual a funcionarios de la administración pública y nosotros queríamos determinar los posibles resultados en la administración pública. ¿Qué tan valioso era este programa de capacitación para los funcionarios de la administración pública? Y nos planteamos como objetivo general evaluar el diseño y ejecución del sistema integrado de capacitación en contratación administrativa y determinar sus resultados en la administración pública en un periodo del 2013 al 2017. Para ello definimos 4 objetivos específicos. El primero fue analizar la pertinencia de este sistema de capacitación virtual. El segundo fue analizar el grado de cobertura respecto a la población objetivo que está siendo cubierta por el SICA virtual. El tercero era determinar en qué forma el SICA virtual, el sistema del SICA virtual, ayuda a mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos de contratación administrativa. Y por último, proponer algunas mejoras del sistema virtual, del SICA virtual, para la oportuna toma de decisiones en el funcionamiento del sistema y el logro de los objetivos. Tuvimos varias aristas en la metodología y una fue que le dimos un enfoque mixto, una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Utilizamos las técnicas de triangulación, análisis documental, análisis de bases de datos, entrevistas semiestructuradas principalmente a los precursores del sistema virtual y encuestas online para la administración pública para poder obtener los resultados. La unidad de análisis fue la población beneficiaria del SICA virtual. Como les decía antes, son los funcionarios de las administraciones públicas. Y como fuente primarias tenemos al Centro de Capacitación de la Contraloría General, al gerente de división de la División de Contratación Administrativa, a ex coordinadores y coordinadores del SICA virtual y los beneficiarios de la capacitación, así como los tutores del SICA virtual, que son los funcionarios de la División de Contratación Administrativa. Vamos a iniciar con los hallazgos. Primero con los hallazgos de pertinencia. Bueno, se le preguntó a la población sobre las necesidades de la capacitación de la población objetivo, si fueron consideradas en el diseño del SICA virtual, a lo que el 58.3% de los encuestados dijeron que sí fueron consideradas las necesidades de la población objetivo. Se les preguntó sobre la congruencia de los objetivos del SICA virtual en el marco teórico orientador y el 66.7% estuvo de acuerdo en que había congruencia con los objetivos del SICA y el marco teórico orientador. Algo muy importante que logramos evidenciar es que el programa no contaba con la aplicación de ninguna herramienta para la valoración de riesgos. Al final, bueno, ustedes lo van a ver al final, vamos a hablar un poco sobre la valoración de riesgos, pero esto es algo muy importante que cualquier programa o cualquier proceso debe de tener. Continúa mi compañero Pedro con los hallazgos de cobertura. Respecto a la cobertura, sobre el qué tanto llega a la población meta, a lo largo de este periodo de análisis se logró ubicar, revisando los antecedentes,
ha dado la acreditación a más de 770 funcionarios, con un promedio, con una tasa de aprobación de casi el 70%. De estas instituciones, de la gran cantidad de instituciones que tiene el país, se logró determinar que al menos 142 instituciones habían recibido, funcionarios de 142 instituciones habían recibido esta capacitación. Digamos, en estos tiempos esta capacitación virtual podría no verse muy novedosa, pero hace unos 10 años que empezó la migración hacia la versión virtual, fue importante porque se lograba llegar a más funcionarios encargados de los procesos de contratación. Y junto con el análisis de la cantidad de funcionarios, también se decidió hacer una visualización de la separación respecto a hombres y mujeres, a ver de qué tanto porcentaje de hombres respecto a las mujeres estaba recibiendo o había recibido el curso durante el periodo de análisis. Más o menos o aproximadamente el 55% de los participantes eran del sexo femenino. Es importante tomar el asunto de la cantidad de instituciones. Costa Rica tiene el sector público de nuestro país tiene una gran cantidad de instituciones. Entonces, no se puede, no hay recursos para darle capacitación absolutamente a todos los funcionarios que participan de los procesos de contratación administrativa de cada una de las instituciones. Entonces, mediante diferentes metodologías se ha ido identificando cuáles instituciones requieren o es más necesario que sus funcionarios de las proveedurías, de las asesorías jurídicas reciban estas capacitaciones. Y este proceso de verificación de los alumnos, por decirlo de alguna manera, de este periodo de 5 años, permitió definir o permitió identificar qué porcentaje de instituciones y en qué grado habían logrado sus funcionarios recibir el curso de capacitación en contratación administrativa. Es importante que ante esta limitación de recursos, priorizar cuáles instituciones requiere que sus funcionarios reciban el curso de contratación. Como el proceso de contratación administrativa es el mecanismo mediante el cual las instituciones atienden sus necesidades o brindan servicios para lograr, digamos, obtener los insumos para el trabajo. Entonces, es importante saber que estemos alineados con las instituciones, por ejemplo, que fueran más vulnerables a las problemáticas de corrupción. Entonces, hay un proceso de evaluación que hace la Contraloría en que determina la sensibilidad de estas instituciones y se logró validar que casi el 90% de los funcionarios que asistieron a la capacitación pertenecen a este rango de instituciones más vulnerables a la corrupción. Y como una muestra de las instituciones que han recibido o han sido asignados campos para que sus funcionarios reciban la capacitación virtual en contratación administrativa, tenemos a la Caja Costarricense de Seguro Social, que es sin importar el periodo ahora en que estamos de la pandemia, a lo largo de los años es uno de los principales compradores del sector público. Otro de los grandes compradores es el Ministerio de Educación Pública, el MEP, Hacienda. Estas instituciones se pudo determinar que teniendo un gran peso digamos, en las compras públicas, funcionarios de sus unidades administrativas encargadas de los procesos pudieron recibir el curso de contratación administrativa. Es importante que los funcionarios reciban estos conocimientos porque ayuda a que los procesos de adquisición de bienes y servicios sean más exitosos. Entonces hay un beneficio para las instituciones y por lo tanto para la ciudadanía en general, que es a final de cuentas la que va a recibir los beneficios o los servicios que las instituciones públicas brindan. Respecto a la eficiencia, o sea, los medios, si son los medios más idóneos para alcanzar sus metas, o dicho en otras palabras, lograr obtener más metas u objetivos cumplidos con menos recursos,
estas encuestas que explicaba Victoria, se logró determinar que una guía de la población, más del, digamos que menos del 10%, considera que no están de acuerdo que el SICA virtual responde a las necesidades del quehacer laboral. Recordemos que estos funcionarios tienen un perfil muy especializado, son los que trabajan en las proveedurías institucionales, realizando los procesos de adquisiciones, por ejemplo, son los que trabajan en las unidades jurídicas que tienen que ver con los asuntos jurídicos que se relacionan con los procesos de adquisiciones. Entonces, es muy importante que esta métrica haya sido alta porque significa que los contenidos que se brindan en el curso son útiles para los funcionarios. Recordemos que la contratación administrativa se basa en, digamos, los contenidos del curso. Se tienen que basar en la normativa, que en este caso es la ley de contratación y su reglamento, pero la ley y su reglamento van evolucionando en el tiempo. Las condiciones, las necesidades de las instituciones y por ende de la población también no son constantes en el tiempo, sino que son dinámicas. Cuando siguiendo con la misma metodología en que se evalúa a los actores principales que tienen que ver con los procesos, en este caso, evaluando los contenidos del curso en sí, al ser un curso virtual, tiene contenidos como asignaciones, como lecturas, videos, actividades de evaluación, etcétera. Entonces, respecto a la calidad, el uso de lecturas complementarias y la utilidad de recursos literarios, encontramos una evaluación muy alta respecto a la percepción de los funcionarios que recibieron el curso, casi más del 95%. Respecto a si las necesidades de capacitación que tienen las instituciones, según los actores, los que denominamos los tutores, o sea, los funcionarios de la División de Contratación Administrativa que brindan los cursos, que son los tutores que evalúan, que atienden las dudas de los participantes, se les solicitó su opinión respecto a si las necesidades de capacitación que tienen las instituciones son atendidas mediante el SICA virtual. En este caso, únicamente menos de un 17% estuvo en desacuerdo, por lo cual logramos identificar que el curso llega a satisfacer las necesidades que tienen estos funcionarios en la atención de sus necesidades. A continuación, la compañera Sujei continuará con los hallazgos de eficacia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para continuar con el indicador de eficacia, nosotros nos hicimos la pregunta que en qué medida los recursos con que cuenta el SICA virtual son suficientes para el cumplimiento de los objetivos. Y aquí, alguna de las preguntas que hicimos es en cuanto al acceso de navegación en el aula virtual. Ahí tuvimos que la respuesta de esas 778 personas capacitadas nos indican que están de acuerdo un 97.1%. Y la navegación del aula es clara y sencilla para un 95.08%. Esto significa que la Contraloría ha hecho un gran esfuerzo por fortalecer la capacitación virtual en un tema tan importante para la ciudadanía, que es el tema de adquisiciones de bienes y servicios. Fortalece las competencias para desarrollar estos procesos de compras que son, como lo decíamos y como lo han dicho mis compañeros, un elemento esencial en las administraciones. Tenemos que un 95.4% está totalmente de acuerdo y de acuerdo en que sí ha fortalecido sus competencias para desarrollar los procesos de contratación. Acordémonos que los procesos de contratación tienen varias etapas. En todas esas etapas, el SICA virtual trata de incidir en las administraciones para poder fortalecer
y impactar de alguna forma en los procesos de contratación administrativa. Continuamos con los retos. ¿Cuáles fueron los retos más importantes a los que nosotros nos enfrentamos? En el tema de la ubicación de la documentación, la dificultad para esa obtención y la recopilación. Esto porque no encontramos un expediente foliado y organizado. Tuvimos que hacer una construcción de piezas documentales para poder hacer una trazabilidad de la información y la trazabilidad desde el inicio del curso, que en los 10 primeros años fue presencial y en el 2001, 2008 por ahí pasó a ser virtual. Tuvimos que hacer una trazabilidad de esa información construyendo diferentes piezas documentales para el análisis de la información. Continuamos. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de este trabajo? Primero, que el SICA virtual está alineado al plan estratégico de la Contraloría, que se ajusta en un 91.7% al marco normativo orientador, que es la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. Tiene un elevado grado de exigencia, es muy especializado y tiene un excelente nivel académico. Está llevado de la mano por tutores y por gente especializada en la materia de contratación administrativa. Brinda una respuesta a una debilidad marcada en materia de compras públicas a nivel nacional. Y durante ese periodo de análisis no se determinó que se haya hecho alguna valoración de riesgos. Este es uno de los puntos más importantes que nosotros encontramos. En cuanto a la relación con el indicador de cobertura, es que se destaca la competencia del centro de capacitación de la institución para fortalecer la gestión pública mediante la prestación de sus servicios de este curso virtual para la mejora de esos procesos en la administración pública, que el 95.4, como bien lo mencionaba mi compañero Pedro, corresponde a los participantes que contribuye al logro de esos objetivos, o sea, que está creado precisamente para eso y tiene una buena opinión por parte de ellos. Que las unidades funcionales, proveeduría, funcionarios de la Contraloría General de la República que participan en el área de fiscalización, que fiscalizan a estas instituciones y las asesorías legales, son los actores, uno de los actores más importantes a donde este curso llega. Y que el grado de cobertura está claramente definido desde el principio por sus coordinadores fundamentales. Y esto ha hecho que nos permita capacitar a 142 instituciones y como bien lo mencionaban mis compañeros, nosotros tenemos una distribución de instituciones sobre servicios públicos y sobre cuáles son más susceptibles al tema de la corrupción. Hemos llegado casi en un 95% a cubrir esas instituciones en la materia de adquisición de bienes y servicios. En cuanto, un minuto, Sujei. Sí, señor. Ok. En cuanto a eficiencia y eficacia, voy a mencionar una de las más importantes, que es el diseño seleccionado por la Contraloría, es la plataforma Moodle y no tiene costo de adquisición para la institución. Y, ok, las recomendaciones: establecer una línea base para la medición de la futura de estos efectos, aplicar la valoración de riesgos, publicar esos resultados en la página de nuestra institución, hacer un informe anual, documentar ese procedimiento y registrar de forma oportuna los recursos institucionales, tanto humanos como tecnológicos. Y aquí llegaría nuestra presentación. Listo, muchas gracias, Sujei. Vamos a agradecer a Victoria, a Pedro, a Sujei por compartir con nosotros los resultados de esta interesante evaluación.
Recordarles que quienes nos están presentando en este momento son personas que concluyeron su maestría en Administración Pública con énfasis en Gestión Pública. Y tanto la primera presentación del compañero Sadam, que fue sobre el programa de cuadernos de Limas, los colegas en su segunda presentación sobre el sistema de formación virtual que tiene la Contraloría General de la República. Y ahora Juan Miguel nos va a hacer la presentación sobre la evaluación del diseño, gestión y ejecución del programa Avancemos. Vean ustedes que desde la Escuela de Administración Pública y el posgrado en Administración Pública tenemos una cercanía muy interesante con diferentes instituciones y tanto Sujei, Victoria, Pedro, Marley y Juan Miguel son egresados y egresadas de una de las promociones que tuvimos en la Contraloría General de la República como posgrado. Así que le voy a dar el pase a Juan Miguel, recordándole a quienes nos siguen por nuestra transmisión de Facebook Live que pueden hacer sus preguntas y comentarios en la sección de comentarios del Facebook Live, y las personas que nos acompañan aquí en la sala de Zoom pueden utilizar el espacio chat para hacer sus consultas. Así que adelante, Juan Miguel. Sí, buenas tardes, comunidad de la Escuela de Administración Pública. Como bien indicó don Leonardo, el trabajo final de graduación, el trabajo nacional final de graduación se enfatizó en la evaluación del diseño, gestión y ejecución del programa Avancemos, bajo criterios de cobertura, eficacia y eficiencia. Entre los temas, bueno, la presentación incorpora una breve justificación, los objetivos, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. En la justificación, el programa Avancemos se representa uno de los principales esfuerzos de Costa Rica para contribuir a la universalización de la educación secundaria, orientada principalmente a la retención de los estudiantes y ampliar su cobertura. El objetivo general fue evaluar el diseño, gestión y ejecución del programa Avancemos. ¿Qué se pretende con los objetivos específicos? Fue identificar si las metas, objetivos y el diseño del programa son consistentes con las necesidades de la población, describir el proceso administrativo empleado por el programa, determinar su grado de cobertura respecto a la población objetivo y emitir recomendaciones con la finalidad de contribuir a la eficacia del programa Avancemos. La metodología es el tipo de investigación es una evaluación ex post y de resultados. El nivel de investigación es de carácter descriptivo. La unidad de análisis fue en la población beneficiaria del programa Avancemos, incorporada en la base de datos suministrada por el Instituto Mixto Social del año 2016. Y las fuentes e instrumentos de recolección fueron documentación documental, fuentes primarias y secundarias. Vamos a iniciar con los resultados directamente. En cuanto a la consistencia entre las metas, objetivos y diseño del programa, con la necesidad de la población objetivo, se hizo un análisis de la teoría del programa, determinándose el árbol de problemas y de objetivos, donde se determinó principalmente el gran problema de la deserción estudiantil, las causas y efectos determinados son, bueno, el trabajo infantil, bajo ingreso familiar, la baja escolaridad de progenitores, poco interés en el sistema educativo y baja calidad en la infraestructura educativa. Aquí hay que enfatizar que el programa Avancemos, como un programa de transferencia monetaria condicionada, se enfatiza en principalmente el bajo ingreso familiar, de tal manera que se le otorga un incentivo económico a las familias para que los estudiantes o los jóvenes puedan retenerse en el sistema educativo formal. Los medios y fines, bueno, como le bien indiqué, ataca principalmente el bajo ingreso familiar, otorgando esos recursos adicionales. Aquí un breve dato sobre el comportamiento de la tasa de deserción en secundaria versus la inversión en el programa Avancemos. En el proyecto se hizo un análisis de correlaciones, entonces, donde se determinó una alta correlación entre el incremento de la inversión social y la disminución de la tasa de deserción. Por ejemplo, desde el 2006 hasta el 2017, el programa logró bajar la deserción del 13.2% al 7.2%. Y se determinó una correlación que nos arrojaba que por cada incremento de 1% de la inversión social en el programa Avancemos, la tasa de deserción en ese periodo disminuyó
un 0.7%. En cuanto al proceso administrativo empleado por el programa Avancemos, aquí tal vez una breve reseña. Hasta el 2014, el programa operaba por demanda. A partir del 2015, se priorizó a los 75 distritos más pobres según estadísticas de INEC. Pero no se hace referencia sobre priorizar beneficiar a estudiantes pobres de modalidades educativas que año con año tienen altos niveles de deserción. Los requisitos para validar la entrega, bueno, se determinaba mediante un análisis de la ficha de inversión de información socioeconómica, donde se hace un análisis para determinar si aplica o no aplica al programa Avancemos, informes técnicos sociales elaborados por el IMAS. El monto de la transferencia, bueno, del 2007 a 2013 sufrió variaciones. No obstante, al 2011 se determinó una pérdida en el valor adquisitivo del 39.3% en el subsidio brindado por la transferencia monetaria. No existen estudios sobre el IMAS, en el IMAS, que analizara la suficiencia de los montos de la transferencia monetaria, y aquí un poco el comportamiento de cómo ha sido el incremento del monto de la transferencia. En el 2015 se otorgaban 22.500 colones para séptimo a décimo y 35.000 colones para undécimo y décimo. Al 2017 subió un poco, ¿verdad? Se manifiesta que para el de séptimo a noveno se le otorgaban 30.000 colones y 40.000 colones para décimo y duodécimo año. En cuanto a la verificación de corresponsabilidades, bueno, los estudiantes tenían la responsabilidad de tener un mayor rendimiento en el sistema educativo y progresar en los cursos académicos. De tal manera que se analizaba que los jóvenes solamente podían cursar 2 veces el mismo nivel educativo. O sea, si pierden 2 veces seguidas el mismo nivel educativo, perdía el subsidio monetario. Y en cuanto a la política de evaluación, desde el año 2006, el IMAS ha realizado algunas evaluaciones, pero no ha realizado evaluaciones de impacto. Y estas evaluaciones no tienen periodicidad. En cuanto a la eficacia del programa, bueno, en el 2013 la UCR evaluó el impacto y determinó que entre 10 y 16% de los estudiantes no desertó debido al programa Avancemos, y la Contraloría General de la República en el 2016 determinó que Avancemos incide como un factor motivacional para que los estudiantes continúen asistiendo al sistema educativo. En cuanto a los resultados de cobertura del programa respecto a la población objetivo, aquí se hizo un análisis numérico y de estadísticas para determinar ciertos criterios fundamentales. Por ejemplo, en los estudiantes registrados por modalidad en el año 2018, se determinó que el 42,4% de la matrícula estaba en el programa Avancemos. No obstante, y estos son un poco de datos un poco más preocupantes, solo el 43.5% de las personas que estaban incorporadas en el programa Avancemos están bajo el umbral de pobreza, cuando el programa prioritariamente debe atender a la comunidad estudiantil que se encuentra bajo el umbral de pobreza. Y un 28,5% de los no pobres están en la región central, siendo el Pacífico Central donde tiene la menor cantidad de subsidios por hogar, que principalmente la región Pacífico Central es una de las que presenta los niveles socioeconómicos más bajos en el país. Este otro fue un análisis que se realizó particular. Se compararon las personas que tienen acceso o que tienen transferencias monetarias del programa Avancemos con el índice de desarrollo social a nivel cantonal y a nivel distrital. ¿Qué quiere decir? Bueno, tomamos primero los niveles de índice de desarrollo cantonal, desarrollo social cantonal más bajos, de tal manera que se seleccionaran los cantones que tuvieran los menores ingresos socioeconómicos y se compararon con las transferencias monetarias condicionadas que tenían esos estudiantes ubicados en esos cantones. ¿Y qué se determinó? Bueno, que existía un coeficiente de correlación de solo un 22.5%. Es decir, un 22.5% se dirigen de las transferencias monetarias a los cantones con mayor pobreza, cuando debería ser lo opuesto. Y algo más grave fue cuando se comparó con el índice de desarrollo social distrital. Es decir, se tomaron cuáles son las transferencias que van hacia los distritos más pobres del país
y se determinó que solo un 6.9% de las transferencias van a los distritos más pobres del país. Ahí se concluye un punto importante, que es el hecho de que no existe de existir una fuerte disminución entre el coeficiente de correlación cuando se pasa del análisis cantonal a distrital. Implica que si el análisis de cobertura se realiza a nivel micro, lejos de los grandes números, la cobertura del programa Avancemos a los beneficiarios prioritarios se deteriora y cobra mayor importancia la necesidad de controles rigurosos que propicien una asignación óptima de los recursos públicos. Ya llegando a las conclusiones, bueno, sobre la consistencia entre las metas, objetivos y el diseño del programa con la necesidad de la población beneficiaria, se determinó que a nivel de teoría del programa existe un mapeo consistente que se lleva a cabo así en la administración pública, así como los resultados esperados. En cuanto a la matriz de evaluación de involucrados, se determinó que sí existe un ambiente sumamente favorable para la implementación del programa Avancemos y su crecimiento, de tal manera que siga atendiendo a la comunidad prioritaria estudiantil. Y en cuanto al árbol de problemas, el problema principal es la alta deserción de estudiantes en secundaria, y en conjunto las causas atacadas por el programa Avancemos es principalmente disminuir o más bien aumentar el ingreso familiar de las familias que tienen escasos recursos. De tal manera que el programa Avancemos sí interviene la causa relacionada con el bajo ingreso familiar. No obstante, no intervienen otras causas relacionadas con la deserción, como puede ser el bajo nivel académico o la infraestructura educativa. Conclusiones sobre el proceso administrativo empleado por el programa para el otorgamiento de las transferencias monetarias. Ahí se determinó que la capacidad administrativa con que cuenta la administración pública, valga la redundancia, para atender el gran programa de deserción es limitado, por el cual no resultan de todo oportunos o eficaces para suprimir el beneficio si se incumple la condición de permanecer en el sistema educativo, que hay muchos estudiantes que, a pesar de que están incumpliendo la justificación, que es que siga progresando el sistema educativo, siguen manteniendo el beneficio. Existen gran cantidad de filtraciones, como se logra observar, un gran porcentaje de la comunidad que tiene las transferencias monetarias condicionales no son pobres, y evitar que existan asignaciones incorrectas, ya sea a favor o en contra de un estudiante. En las conclusiones, en cuanto al grado de cobertura del programa respecto a la población objetivo, la gran conclusión es que la cobertura del programa Avancemos hacia los beneficiarios prioritarios se deteriora y cobra importancia los controles que debe ejercer la administración pública para que los recursos públicos que son escasos se direccionen hacia la comunidad estudiantil prioritaria y necesitada. En cuanto a las recomendaciones sobre el diseño, proceso administrativo y grado de cobertura del programa Avancemos, se propuso que, dado que se comprobó que un alto porcentaje de los estudiantes son no pobres, se recomienda que la administración realice esfuerzos para que las metas e indicadores estén orientados a que a futuro se definan para alcanzar lo que en el diseño del programa Avancemos se establece, que es beneficiar y alcanzar a la comunidad estudiantil prioritaria bajo el umbral de pobreza. Implementar mejoras en controles y seguimientos del programa con el fin de que el programa esté llegando en igual proporción a la población objetivo que se encuentra en las diferentes modalidades educativas de secundaria. Asimismo, analizar la proporción del beneficio que se entrega entre la región central y las regiones periféricas, que son las más prioritarias. Y contemplar e incorporar en la normativa interna la revisión anual sobre la suficiencia del monto de la transferencia, considerando para ello las metas propuestas en cuanto a números de beneficiarios, así como las disponibilidades presupuestarias, de tal manera que se logre mantener el poder adquisitivo de la transferencia que se le otorga a la comunidad. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel, por compartir con nosotros el trabajo y los resultados de su investigación. Bien, vamos entonces ahora a pasar a la etapa del intercambio con la audiencia. Tenemos una pregunta aquí en la sala donde estamos y se nos indica lo siguiente.
y esto creo que aplica para los tres grupos. Em, ¿qué reto se les presentó a cada uno de ustedes, cada una de ustedes, de aplicar la evaluación en temas poco evaluados o muy poco evaluados o que deberían ser evaluados más constantemente en la administración pública, en programas tan con tanto publicidad o con tanta cercanía con la ciudadanía o con el funcionariado público? Sadam. Bueno, quizá el reto más importante es el tema de la definición de lo que es la teoría del programa y cómo se entiende la lógica causal de los programas sociales. Digamos, en este caso, partir de un programa que se basa solo en un decreto que en el 2008 y que luego se modificó vía otro decreto, entonces es ahí donde usted dice, mira, ¿cómo hacer un proceso de evaluación de un programa que tiene un peso tan relevante, que ejecuta un presupuesto importante por la cantidad de los materiales que se compran? Y entonces es ahí donde hay que ver, digamos, y enfrentarse al tema de si el programa es o no es evaluable y empezar entonces a hacer esa construcción de los aspectos necesarios que se requieren para poder entender el programa y poder empezar a aplicar lo relacionado con la evaluación. Gracias, Sadam. Sujei, Pedro, Victoria. Tal vez uno de los principales retos fue la recopilación de la información. Hubo que hacer lo que popularmente llamaríamos un buceo en la documentación, ver los resultados, estaban distribuidos en dispersos, en diferentes formatos, y al final que logramos consolidar y depurar la información. Tal vez ese sea uno de los dos principales retos, para recuperar la información documental, que al final, digamos, se logró en su totalidad. Y la otra fue la implementación de las encuestas en línea. Tal vez en su momento fueron poco novedosas, no sabemos, la gente le costaba, hubo reticencia, hubo que hacer recordatorios para lograr que un buen porcentaje de los encuestados entregaran la información y para que nos fuera útil poder tomar decisiones respecto a esta información. Gracias. Gracias, Pedro. Juan Miguel. Sí, quizás el mayor reto fue primero determinar la base de conocimiento existente. Después ver qué vale la información estadísticamente a nivel cuantitativo y cualitativo que existía disponible en el momento. ¿Para qué? Porque el mayor reto de una evaluación debería ser generar un conocimiento agregado a lo ya existente, de manera que vayamos creando conocimiento y ampliar el horizonte de evaluación. Gracias por su respuesta. Vean qué interesante que justamente estos retos que ustedes plantean desde el trabajo que ustedes realizaron como estudiantes de licenciatura en el caso de Sadam y del resto en el caso de la maestría, es uno de los retos que normalmente encontramos en los procesos de investigación, ¿verdad? Que es, bueno, identificar cuáles los datos que están disponibles y cómo poder tener acceso a ellos. Y si lo trasladamos al tema de la evaluación, dicho sea paso, en la guía de evaluabilidad que establece el Mideplan, uno de los ámbitos tiene que ver precisamente con la disponibilidad de la información, si se tienen las bases de datos, si se tienen de manera digital o se tienen los expedientes físicos, dónde están esos expedientes físicos, cuál es la sistematicidad que tenga esa información, es uno de los grandes retos que tenemos en el ejercicio de la evaluación y de ustedes como estudiantes que están terminando su trabajo final de graduación o de investigación aplicada y que decidieron entonces ustedes hacer una evaluación. Y cuéntenme por qué decidieron hacer una evaluación para acceder a los títulos que ustedes ostentan en este momento. Vamos a iniciar en el sentido contrario. Juan Miguel, ¿por qué
hacer una evaluación como trabajo final de investigación aplicada? Don Leonardo, considero que más bien es parte de mi profesión. Tal vez yo soy economista, me gusta medir y evaluar cosas. Entonces, no, era más enfocado a mi desarrollo profesional. Ok. Gracias, Juan. Entonces, para los estudiantes y las estudiantes que nos observan, hay que tiene que haber un interés particular, ¿verdad? Personal en el tema que nosotros escojamos, además, por supuesto, de tener el instrumental necesario y poder acceder a las fuentes de información. Sujei, Victoria, ¿qué podríamos decirnos por qué escogieron hacer una evaluación y en este caso en una actividad relacionada con la Contraloría General de la República? Nosotros nos apasionamos con el tema de la evaluación cuando recibimos el curso de evaluación con la profesora Marix, porque realmente ella lo apasiona a uno en el tema de la evaluación. Entonces, eso nos llevó a decidir desde el primer momento, porque fue uno de los primeros cursos que llevamos, desde ese primer momento nosotros decidimos hacer la evaluación en el SICA virtual y porque Victoria trabaja en la división de contratación administrativa. Entonces vimos muy relacionado evaluar el SICA virtual para que eso sirviera de insumo, nuestras recomendaciones finales sirvieran de insumo en la toma de decisiones en la toma de decisiones futuras del curso del SICA virtual. Además de Excelente. que el SICA virtual por muchos años ha sido un curso muy exitoso, digamos. Existe la participación de muchos funcionarios públicos, pero no sabíamos en realidad si era de verdad de aprovechamiento para las instituciones públicas. Y esto nos motivó a que de verdad le pudiéramos hacer una evaluación y determinar que de verdad es un curso que trae provecho, que aprovecha, que vamos a ver, lo aplica en su trabajo. Entonces nos pareció que realmente era importante hacerle una evaluación a ese programa de capacitación. Excelente. Y ahora en este momento de pandemia, donde estamos justamente utilizando los mecanismos virtuales, no puede haber una oportunidad y un contexto más pertinente para aplicar las recomendaciones que ustedes dan, ¿verdad?, sobre ese curso. Y aquí quiero hacer un énfasis en que la respuesta que nos da Sujei y que nos da Victoria va en la línea del uso de la evaluación, ¿verdad? La evaluación en los tres casos se hace en función de generarle recomendaciones y de que las personas que toman decisiones sobre las actividades, sobre el programa, el proyecto que estemos dando, para mejorarlo. Y eso es lo que a nosotros nos interesa y que así formamos tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. Entonces, en este tema también Mideplan ha insistido mucho y ha trabajado en el tema de cuál es el uso que se le da a las evaluaciones. Así que bueno, más pertinente no puede ser en este caso. Adelante, Sadán. No, nada más agregar, igual que Sujei, en el curso de evaluación de la carrera, en bachillerato, digamos, la pasión y también por la importancia que tiene la cultura de la evaluación. Es decir, yo que soy un apasionado de la política social, también es ver cómo un programa de tanta magnitud, de tanta inversión de recursos, porque estamos hablando más de 1.000 millones de colones que se invierten en el programa de cuadernos e implementos escolares, si realmente está teniendo los efectos esperados y los resultados que se están planteando para el programa, y también el saber que como es una experiencia que ya venía del TCU, que ya teníamos un primer acercamiento también para profundizar un poco más en los años, es decir, para ver si también ese fenómeno, ese estudio que hicimos para un año concreto, también cómo estaba pasando a lo largo del año, y también la satisfacción de saber que el trabajo que uno hace, con eso que habla del uso de la evaluación, está propiciando cambios en las instituciones para repensarse si realmente ese beneficio o ese subsidio o el programa o lo que sea de la modalidad que tenga por producto, el programa es congruente con la necesidad de la población con la que se trabaja. Gracias, Sadán. En el caso del trabajo que nos presentó Sadán, ahí tenemos una unión muy interesante entre el pilar de docencia de la Universidad de Costa Rica,
porque fuimos formados también para el tema de la evaluación, en el tema de la acción social a través del trabajo comunal universitario, ese acercamiento que SADAN tuvo a través de, de esta manera de hacer acción social, lo lleva a investigar sobre ese tema y de igual manera vean que los colegas y las colegas que presentaron hoy hicieron esa relación con sus intereses, con su capacidad para poder desarrollar la investigación, en este caso una evaluación para generar resultados muy interesantes. Los tres grupos, las tres trabajos finales que escuchamos obtuvieron una nota alta, efectivamente, y por eso con mucho orgullo y con mucho placer para la Universidad de Costa Rica los ponemos en común de la sociedad costarricense a través de esta presentación dentro del marco de la semana de la evaluación y pues invitar a las personas que nos ven, que nos escuchan, que están decidiendo qué podrían hacer como trabajo final de graduación, precisamente a que lo hagan a través de una evaluación. Este es el primer día de la semana de la evaluación. Les invitamos a que revisen los diferentes páginas web o redes sociales de las unidades académicas o de las organizaciones relacionadas con evaluación para que participen en las otras actividades que se tienen. Les recomiendo que visiten la página en Facebook de FOSELAC o de CLIR, donde ustedes podrán ver toda la programación, donde van a estar participando el CICAP, va a estar participando el posgrado en evaluación de programas y proyectos de la Universidad de Costa Rica y un sinfín de organizaciones. Mañana a las 5 de la tarde, por ejemplo, el posgrado de evaluación de programas y proyectos, del cual la Escuela de Administración Pública es su unidad base, va a ser un proceso de reflexión similar a este, pero ya específicamente en los trabajos finales de investigación aplicada del posgrado, que todos son evaluaciones, eran una reflexión similar a la que nosotros hemos hecho aquí. Pedro, muchas gracias. Sujei también, a Victoria, a Juan Miguel Azán, a los que nos acompañaron aquí en la sala en Zoom y a los que nos están viendo a través del Facebook Live. Les agradezco mucho la asistencia, la atención, el intercambio. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos la próxima. Que esté muy bien.